Yo siempre he creído que hay hijos que llegan al mundo marcados por algo que uno nunca alcanza a entender, algo que no viene ni de la crianza ni del entorno. Se trata de algo más profundo, más oscuro. Es como una sombra que se les pega desde que abren los ojos por primera vez. Y lo digo porque yo lo vi así en mi hija Yasmín. Desde muy niña a ella se le notaba que era distinta, callada, observadora, de esas que se quedan viendo a la gente como si les leyera los secretos, como si ya las conociera. Pero fue al entrar en la adolescencia cuando esa diferencia se convirtió en un abismo que nos separó para siempre. Cabe mencionar que mi vida fue muy difícil. Yasmín era hija única y su papá falleció cuando ella tenía 3 años. Por lo tanto, la crié yo sola. Yo trabajaba lavando ropa ajena, planchando, limpiando casas, todo lo que yo pudiera hacer con tal de darle una vida lo más digno posible. Quizá por esto la descuidé un poco. Cuando ella creció y ya tenía 14 años, mi hija empezó a juntarse con malas influencias. De ahí de la secundaria, mi hija empezó a vestirse de negro, empezó a ponerse aretes en la nariz, en las orejas, en la boca. Se delineaba los ojos como una mujer adulta y llevaba siempre un cuaderno lleno de símbolos raros. Yo pensaba que aquello era rebeldía, que era parte de la edad, pero en el fondo algo me decía que no, que eso no era normal. Un día entré a su cuarto sin tocar y ahí empezó mi verdadero miedo. La encontré sentada en el piso rodeada de velas negras. Tenía un libro abierto. Parecía ser un libro muy antiguo. Tenía las hojas desgastadas, apenas legibles, pero tenía unas figuras, de formas que no eran del todo humanas, sino demoníacas. De inmediato yo me asusté. Mi hija estaba haciendo brujería, rituales o no sé qué, pero cuando le empecé a gritar, ella se levantó y empezamos a discutir. Yasmín, hija, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás consciente de que esto es brujería? Estás invocando al diablo, mi hija, ¿por qué lo haces? Mi hija me miró con desprecio, se levantó despacio, sin alterarse y me respondió: no exageres tanto, mamá, solamente estoy aprendiendo cosas, algo que tú nunca entenderías, además de que te sirve dártelas de muy bendecida. Si ya ni siquiera vas al templo, no rezas, te la pasas metida en chismes. A mí se me hace que tienes el corazón igual de podrido como el mío. Así que no somos tan diferentes, no seas hipócrita. Ese día me alteré, le rompí su libro, le pateé sus velas, le grité que en esa casa no quería brujerías. Ella empezó a gritarme fuerte, me insultó, me ofendió con groserías, incluso hasta me empujó. Sus ojos los recuerdo que cambiaron de un tono, uno que nunca le había visto. Eran fríos, como si no fueran de una mujer de su edad, como si alguna fuerza le hubiera poseído. Desde ese entonces empezó a rebelarse más, a escaparse. A veces escapaba por la ventana y por ahí mismo se metía y regresaba hasta la madrugada. A veces llegaba borracha, a veces oliendo a incienso, a veces enterregada. Pero yo ya no sabía cómo detenerla, cómo encaminarla al bien, porque yo ya no podía sola. No tenía una pareja que me ayudara, la fuerza y la voluntad de un hombre que impusiera su ley, sus reglas. Sin embargo, yo aún así intentaba hacerla entender, pero Yasmín se burlaba en mi cara. Sabía yo que ya estaba perdida, que no habría nada que hacer, pero esto no era todo. Las cosas llegaron a un límite en la noche en que me llamaron de la delegación. Un policía que me recibió me acompañó y me platicó que a mi hija la habían encontrado en el cementerio, junto a otros chamacos haciendo un ritual. En medio tenían un par de gatos negros muertos que ellos mismos habían degollado, y estos traían libros de brujería y demás cosas. Aquel policía ya estaba acostumbrado a esas cosas. Sin embargo, para mí todo esto parecía sacado del mismísimo infierno. Cuando pagué la multa y entré por ella, Yasmín no tenía cara de miedo, tenía cara de fastidio. Ni siquiera me dio las gracias por sacarla.
Es como si yo hubiera tenido la culpa de que la hubieran detenido. Pero en el camino, cuando la iba regañando, ella simplemente negó todo lo que era evidente, y eso me pareció una grosería. Ay, mamá, no exageres las cosas. Nosotros no hicimos nada malo. Simplemente estamos experimentando cosas. Queremos saber un poco más sobre la vida, sobre lo que hay más allá. Simplemente esos policías son unos amargados igual que tú. Pero ya para qué te cuento de esto, ni siquiera lo vas a comprender. Me di cuenta de que mi hija ya estaba tocada por el mal. Yo no sabía qué hacer, a dónde llevarla. Sin embargo, era inevitable que mi hija estuviera caminando hacia un lado de la vida que yo no quería ver y que mucho menos podía comprender. Sin embargo, pasaron algunos meses. Mi hija salió de la secundaria y dejó de juntarse con aquellos chicos. La metí a la preparatoria, pese a que ella ya no quería estudiar. Pero finalmente, al empezar en la nueva escuela, empezó a cambiar también de amistades y sus influencias fueron otras. Empezó a arreglarse de una manera distinta. Ya no vestía de negro, se quitó los piercings. Se notaba que sus amigas tenían otras ideas. Sin embargo, no eran tampoco del todo buenas. Ella empezó a pintarse ya como una mujer adulta, a perfumarse, a tratar de verse más coqueta. A mí me llamaba la atención que se arreglara tanto. Sin embargo, cuando yo la cuestionaba, sus respuestas me dejaban helada, y ahí me di cuenta de que, nuevamente, sus amistades le estaban llenando la cabeza de pendejadas. Yasmín, mi hija, mira nada más cómo te estás vistiendo. Deberías taparte un poquito, ¿no? Eres muy bonita. De verdad no te vistas como esas chicas que andan ahí todas vulgares, todas corrientes. Tú tienes mejor estilo, de verdad. Puedes lucir más elegante y más bonita, utilizando una ropa distinta. Por favor, no te dejes llevar por lo que las demás chicas hacen. Me di cuenta que tenía perdida a mi hija cuando la escuchaba responderme sin piedad, fríamente: sé que nunca me vas a dejar en paz, mamá. No te gusta nada de lo que hago, pero sabes, ya no me importa. Lo único en lo que pienso ahora es que en un momento pueda yo encontrar un hombre que me saque de aquí. Ya estoy harta de ser pobre. Además, yo no nací para seguir tu camino. Yo jamás voy a limpiar casas, ni voy a seguir viviendo en esta posilga. Yo quiero vivir bien, y te lo juro que lo voy a lograr. Así que por favor, mamá, ya no me digas nada acerca de cómo me visto, porque si me visto toda tapada como una monja, ningún buen hombre se fijará en mí, y voy a terminar sola y amargada como tú. Esa etapa de la preparatoria fue todo un infierno. Mi hija se la pasó en la calle, iba a fiestas con los de la escuela. Estaba arrepentida de haberla metido a estudiar, pero en fin, es que ella necesitaba los estudios, pues es bien sabido que sin el papel es más difícil encontrar un trabajo digno. Sin embargo, todo eso que estaba viviendo en esa etapa, en la cual tuvo varios novios, no se comparaba con lo que estaba por venir justo en cuanto ella terminó la preparatoria. Y es que me dolía mucho en lo que se estaba convirtiendo mi hija. Ella me trataba con desprecio, como si yo fuera basura, como si yo no mereciera su cariño, su atención, su respeto. Justo cuando mi hija cumplió sus 19 años, que entró a trabajar de ayudante en una oficina, fue ahí que empezó la cosa de un nivel distinto. Ella empezó primeramente a encerrarse más en su cuarto. Se empezaba a comportar de manera misteriosa y me llamaba la atención que sus libros de brujería estaban de nuevo ahí a la mano. Sin embargo, yo no había tenido la suerte de verla usarlos, y por más que le pedí que los tirara, ella no quería hacerlo. Supe que mi hija ya no cambiaría cuando una noche, después del trabajo, la trajo a casa un hombre que era mucho mayor, de unos 45 años más o menos, en un carro muy bonito. Seguramente era su patrón o algún gerente de aquella empresa, pero el modito con el que fue a dejar a mi hija no me gustaba.
Aquel hombre se veía muy cariñoso y muy aprovechado, y mi hija, ni se diga. Luego me di cuenta de que ella pretendía sacar ventaja de la situación. Yo traté de hablar con ella, pero todo era en vano. Yasmín simple y sencillamente quería tomar el control de su vida, destruirse, andar por un camino lleno de peligros, en donde yo no podía cuidarla. Pero aquello no me daba espina, porque aquel hombre constantemente llevaba a mi hija a la casa, pero también los viernes la llevaba, pero mucho más tarde, ya en la madrugada, y a veces mi hija llegaba oliendo alcohol, lo cual yo ya no lo podía permitir. Por eso es que una vez, en cuanto vi que llegaron, me bajé y tuve que reclamarle a aquel hombre. Yo no sé quién será usted, caballero, pero debo decirle que no me gusta que tenga amistad con mi hija. Mírese nada más, usted le lleva el doble de años. ¿Qué es lo que pretende? ¿Hasta dónde quiere llegar con ella? Porque me imagino que usted debe de ser casado, o quizá divorciado, pero de que ya está bien correteado en la vida, eso sí. Así que no quiero que venga a verle la cara de mensa a mi hija. Ya lárguese. Aquel tipo se fumaba un cigarro y me veía. Me alzaba la mirada con soberbia, como ignorándome, pero él no tuvo que defenderse, porque fue Yasmín quien lo hizo. Ay, mamá, ya deja de meterte en mi vida. Jamás te voy a hacer caso. Yo hago lo que yo quiera, ¿me entiendes? Y de una vez te voy diciendo que a mí ya casi no me vas a ver. Ya muy pronto me voy a ir. Y por fin voy a dejar atrás todo esto. Créeme que me vas a extrañar, mamá, pero no te daré el gusto de que me vuelvas a ver. Así que ya por favor no estorbes. Lo peor de todo es que aquel fue su primer hombre. Yo sabía que se acostaba con él, porque en ocasiones yo encontraba paquetes de preservativos en la habitación de mi hija. Yo ya no podía hacer nada. Ella era mayor de edad y, sumado a su actitud, no me iba a hacer caso. Pero al menos me despreocupaba que se estaba cuidando, porque lo peor que pudiera pasar en dicha situación es que se embarazara, sabiendo la vida que llevaba. Después de aquel llegaron otros hombres, uno tras otro. Yo me daba cuenta que había un patrón de comportamiento y también ciertas coincidencias en el tipo de hombres que mi hija escogía. Todos eran mayores de 40 años, traían carros muy bonitos, e incluso me daba mucha vergüenza que los vecinos y las vecinas ya empezaban a murmurar cosas de mi hija, que si andaba de piruja, que si ya estaba trabajando de cariñosa. Pero yo me tenía que aguantar todo aquello, porque mi hija era incorregible. La cosa siguió así de mal, hasta que una tarde mi vecina Virginia llegó a la casa tocando la puerta. Ella era mi comadre. Yo fui madrina de uno de sus hijos, por eso es que había muchísima confianza entre nosotras. Mi comadre llegó con la respiración temblorosa, al igual que sus manos. Me dijo que tenía algo que mostrarme. En sus manos sostenía el celular de su hijo, y ahí, en la pantalla, cuando la mujer abrió unas ventanas y puso un video, me di cuenta de que ahí estaba mi hija. La habían grabado, pero eso no era lo peor, pues la habían grabado en circunstancias íntimas, pues en aquel video mi hija estaba sentada sobre el cuerpo de un hombre. Hacían los movimientos y ella se veía muy libertina. De verdad que me dio mucha vergüenza ver así a Yasmín. Sin embargo, como yo no sabía mucho de tecnología, de celulares o de internet, mi vecina me contó que ella descubrió a su hijo, aquel que era mi ahijado, viendo esos videos que pertenecían a una página que se dedicaba a subir ese tipo de contenido, y mediante el cual seguramente mi hija estaba ganando dinero, quizá mucho o poco, yo no lo sabía, pero me di cuenta que mi hija se convirtió en una especie de actriz del cine para adultos. Me di cuenta que entonces aquello no era un rumor, no era un chisme ni una suposición. Era mi hija vendiendo su cuerpo, exhibiéndose sin vergüenza, sonriendo para la cámara como si estuviera orgullosa de las porquerías que hacía. Yo sentía que el corazón se me reventaba, se me dobló el cuerpo y la vista se me nubló.
hasta que terminé desmayándome. Cuando desperté, mi comadre me estaba poniendo un poco de alcohol con algodón en la nariz, y al reincorporarme, le pedí de favor que no le contara a nadie sobre lo que me había mostrado. Pero mi comadre me dijo que ya era tarde, que todos los vecinos estaban hablando de aquello. Mi hija Yasmín estaba en boca de todos. Sentí que el mundo se me derrumbó. Yo no merecía tal vergüenza. Por eso es que en la noche, cuando mi hija Yasmín llegó, la confronté. Le grité, le aventé su ropa a la calle. Le dije que no la quería así en mi casa, que era una mujer perdida, una cualquiera. Pero mi hija no se arrepintió, ni siquiera me pidió perdón. Al contrario, me hizo ver menos. Me das mucha lástima, mamá. No sabes nada del mundo. Pero no te apures, ahorita no voy a recoger eso. Esa ropa ya no me interesa. Voy a volver justo en una semana por mis demás cosas que tengo adentro y me voy a largar. Te aseguro que ya no te voy a dar vergüenza. Yo voy a ir a disfrutar mi vida a lo grande, porque eso es lo que me merezco. Así que tengo el cuarto cerrado con llave. Ni siquiera te atrevas a entrar, porque créeme que si lo haces te vas a arrepentir. Estoy dispuesta a lo que sea, si es que te atreves. Con esas palabras mi hija se fue, caminando como si no hubiera dejado atrás a su propia madre, toda la vida en la que ella se crió, el hogar donde yo le di lo mejor que pude, aunque sé que eso no fue suficiente. Después de que Yasmín se fue aquella noche, la casa quedó tan silenciosa que parecía abandonada. Yo caminaba de un cuarto a otro como alma en pena, sin creer que mi hija, mi única hija, me había dejado hablando sola. Pasé días enteros en angustia, casi sin comer ni dormir. De verdad que fueron días difíciles. Estos pasaban y pasaban, y yo salía a buscar a mi hija por toda la colonia. Iba a donde la habían visto, a donde trabajaba, pero ahí me dijeron que ya tenía tiempo que no trabajaba ahí. Comprendí que entonces ella simplemente me había mentido. Ella ya no trabajaba en aquella oficina. Ella se dedicaba de tiempo completo a venderse para esos videos. Pasaba y yo preguntaba a la gente, pero todos estos me decían que no sabían nada en realidad. Algunos se hacían tontos o otros murmuraban y se burlaban de mí, porque yo era la madre de aquella muchacha que les había dado horas de diversión, de entretenimiento, pues toda la gente ya conocía bien a lo que se dedicaba Yasmín. Cada noche yo regresaba cansada, sintiéndome más vieja, más derrotada, hasta que una mañana antes de que saliera el sol, tocaron la puerta de mi casa con 3 golpes secos. Esos golpes uno los reconoce, porque suenan cuando ya se está esperando lo peor. Cuando abrí se encontraban 3 agentes afuera, 2 hombres y una mujer, todos con cara muy seria. Y uno mirándome a los ojos me preguntó: ¿Usted es la señora Adela, la madre de Yasmín? Le respondí que sí, y aquellos oficiales me dijeron que necesitaban que los acompañara, que se trataba sobre mi hija, que era un tema delicado. No me dijeron más, y no necesitaba escucharlo, porque yo sabía que algo muy malo había ocurrido. Mi intuición de madre me lo hacía saber. Cuando llegamos a la delegación, me hicieron sentarme. La mujer policía me dio un vaso de agua, y yo apenas podía sostenerlo. Tenía las manos temblorosas y frías, mientras que el pecho me ardía como si me hubieran metido fuego. El jefe de turno habló claro y sin rodeos. Aquello simplemente me llegó de golpe. Lo sentimos mucho, señora Adela, pero su hija fue encontrada sin vida en un motel a las afueras de la ciudad. Por favor, acompáñenme. Necesito que la reconozca. Esto debe ser rápido porque tenemos que llenar otros papeles. Por favor, vamos. Sígame. Aquellos oficiales me llevaron a la morgue. Me pidieron esperar detrás de una cortina mientras preparaban el cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, 1 minuto o 1 hora. Pero yo solo escuchaba el sonido de mis propios sollozos, sin poder controlar mi respiración. Cuando abrieron la cortina, yo caminé como si mis pies no me pertenecieran,
Iba casi tambaleando, con los nervios muy alterados. La sábana blanca tapaba un cuerpo delgado, uno que yo conocía desde que era una cosita de 3 kilos envuelta en cobijas rosas. Aquel hombre me preguntó si estaba lista, y realmente nunca lo estuve, pero tuve que asentir. Levantaron la sábana y ahí estaba, mi hija, Yasmín, mi niña. Tenía la piel fría, los labios morados, una marca oscura rodeándole el cuello. Tenía un golpe en la frente, como si la hubieran aventado contra algo, pero lo peor era su expresión. Era una mezcla de miedo y sorpresa, como si no hubiera esperado morir así, como si hubiera querido pedir ayuda y nadie se la hubiera dado. Caminé hacia donde estaba. Yo no la podía creer, estaba en shock. Me pegué a su cuerpo y le besé la frente y por dentro me rompí. Grité tantas veces su nombre que me ardió la garganta. Los policías me tuvieron que separar. Me regresaron a la sala de espera. Les grité que no me dejaran, que yo quería a mi hija, que yo podía cuidarla, que yo la quería viva, que no me la quitaran. Pero el mundo no funciona así. La muerte no entiende súplicas y no le regresa la vida a los muertos. Después vino la parte que más me dio rabia, pues aquel reporte de su muerte explicaba que esto había ocurrido por una asfixia, que un hombre mayor había estado con ella, que entraron juntos al motel, que en la cámara de seguridad se veía cómo él salía solo, escapando con prisa, y ya no volvió. El hombre viajaba en un carro negro, y a lo que se decía, eran clientes frecuentes. Aquel hombre aparentaba ser adinerado, con las suficientes cantidades como para desaparecer. Y esto se los digo porque, según reportes, ese mismo día se fue del país. Dicen que tenía influencias, incluso hasta que su esposa lo encubrió. De tanto que se hablaba, a mí todo me aturdía. Yo solamente pensaba en que me habían arrebatado a mi hija, y aunque estaba consciente de que ella había buscado también en parte ese destino, aunque sabía que ella se había involucrado con tipos peligrosos, ella no merecía ese final. Y eso hasta la fecha me duele por dentro. Después de que Yasmín fue cremada, yo cargué su urna. Era liviana, demasiado para todo lo que fue mi hija. La llevé al parque donde ella jugaba cuando era pequeña, justo cuando su mayor miedo era caerse del columpio. Me arrodillé y a escondidas, en la noche, empecé a hacer un pequeño agujero. Después abrí la tapa y dejé que el viento esparciera las cenizas dentro de aquel pequeño hoyo. Después de cerrarlo, ahí me quedé como media hora, sola, en el silencio de la noche, viendo cómo el polvo de mi hija se perdía entre la tierra, entre la naturaleza de aquel lugar, donde alguna vez fuimos felices, donde por última vez la vi sonreír al mirarme, porque aún me daba abrazos, me daba besos y me decía que yo era su mamá, que me quería mucho. Sin embargo, aún había más cosas. Aquello no era todo, pues recuerdo que días después, cuando tuve el valor de abrir el cuarto de mi hija, tuve que apoyarme de un cerrajero, porque mi hija le había puesto llave y yo no tenía modo de abrir. Sin embargo, me daba mucho miedo de saber todo lo que me iba a encontrar, pero ya no tenía nada que perder. Ya no tenía ilusiones, ya ni siquiera quería vivir. Cuando empujé la puerta, no podía imaginar lo que iba a encontrar dentro. De verdad que aquello sería peor que la misma muerte. Cuando abrí la puerta del cuarto de mi hija, el aire salió como si hubiera estado envenenado. Un aroma a incienso viejo, a polvo, y algo metálico me golpeó el rostro. Era un ambiente pesado, como si ahí dentro hubiera vivido algo que no era humano, algo demoníaco. Lo primero que vi fue el tocador. Ahí estaban sus pinturas, sus delineadores, sus perfumes caros, todos acomodados por colores, pero lo que me hizo temblar fue lo que había junto al espejo. Había un pequeño baúl, el cual al abrirlo, me di cuenta de que había varias fotos recortadas de hombres, todos mayores, todos distintos, con la cara marcada con alfileres. Aquellos habían sido también manchados con pequeñas gotas de cera negra de las velas, con las que seguramente mi hija
Seguía haciendo sus rituales de brujería. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza y me acerqué con cuidado y revisé todo aquello. También encontré varios pequeños paquetes envueltos en tela roja, con listones negros amarrados alrededor. Cuando los abrí, se me cayó el alma. Dentro había cabellos de hombres, pedazos de uñas, pequeños papeles con nombres de aquellos amantes que mi hija tuvo en su cama. Y me dolía saber que aquello era brujería, que mi hija había seguido con esas prácticas, que todo aquello era real, de que ella, pese a que era bonita y no necesitaba hacer eso, simplemente necesitó de controlar, de amarrar o de manipular. Me recorría un escalofrío porque me di cuenta que en el libro que mi hija tenía de brujería ahí cerca del tocador, justo cuando lo abrí, había más fotografías de hombres. Estos tenían marcas como si hubiera sangre seca sobre el papel de la fotografía. Cada que descubría algo me daba más miedo, pero luego abrí el closet y ahí había una maleta pequeña, un poco pesada. Cuando la abrí, descubrí que había muchos fajos de billetes. Era suficiente como para que yo viviera mínimo unos 5 años sin tener que trabajar, pero aquello había llegado en el peor momento, sobre todo sabiendo que mi hija había ganado todo aquello con su cuerpo. Me dolía que lo había ganado vendiéndose a hombres casados, o bien que se lo había ganado con aquellos videos íntimos. Seguramente Yasmín planeaba regresar por ese dinero para escapar de mí, para empezar una nueva vida con algún hombre rico, o bien con muchos hombres ricos que la trataran como ella creía merecer. Yo no entiendo por qué mi hija tenía esa visión tan distorsionada del mundo. La verdad es que lloré como no había llorado ni el día que reconocí su cuerpo. Yo desconocía lo que había sido mi hija y ya no sabía qué sentir. Sentía una gran decepción de mí por no haber sido mejor madre, por no haberla sabido educar. Tomé todo aquel dinero, también los trabajos de brujería y gran parte de las cosas de mi hija. Me fui al patio trasero de la casa y ahí le prendí fuego. La llama subía rápido y lloré mientras veía consumirse cada cosa que la había alejado de mí. Lloré pensando en la niña que alguna vez fue, en todo lo que se perdió, en todo lo que dejó de vivir. Sé que dirán que soy una tonta por haber quemado aquel dinero, pero en realidad yo no iba a poder disfrutar de algo que le había costado la vida y la dignidad a mi hija. Para mí es más importante mantener la dignidad, saber que siempre he hecho lo correcto, aunque sé que en parte soy responsable de lo que hizo mi hija, de la vida que ella llevó. Realmente sé que como yo, hay muchas madres que están solas, que tienen que trabajar y por ello descuidan a sus hijos, los dejan a merced de las circunstancias. Sin embargo, a como pude le di amor, cuidados, nunca la dejé sola, nunca me involucré con otros hombres con tal de tener todo el tiempo posible para ella, pero ni aún así fue suficiente, porque comprendí que la oscuridad siempre cobra, siempre busca la manera de colarse en la mente de las personas, siempre encuentra la forma de destruir a las familias, a veces tarde, a veces pronto, pero siempre lo hace, sobre todo con aquellos que están solos, tal y como mi hija, quien cometió grandes pecados en esta vida, pero finalmente terminó pagando con su vida todo el precio de meterse con fuerzas desconocidas y de involucrarse con las personas equivocadas.